Retomando la pregunta número 14. Dice aquí, ¿cuál es el número que falta? En este caso podemos ver que el comportamiento de los números es el siguiente. A 20 le sumo, a 16 le sumo 4, me da 20. A 20 le sumo 8, me da 28. Entonces a 30 le tendré que sumar 10 para que me diera 40. La respuesta es el inciso A. Nos pasamos con la pregunta número 16. En el caso de la pregunta número 16 nos pide cuál es el número que falta en el último triángulo. Entonces, en este caso quiero que observemos los números. En el primer triángulo tenemos 1, 9, 4. Si nosotros hacemos operaciones con estos números, lo que vamos a obtener es que, es 7, 9, 4. 7 más 9, 16, menos 4, 12. En el segundo también aplica. Sería 6 más 5, 11, menos 2, 9. Entonces en el último sería 1 más 4, 5, menos 1, 4. Entonces la respuesta está en el inciso A, 4. Hemos terminado con la parte de habilidad matemática. Vamos a continuar con la parte de biología. En este caso, la pregunta número 17. La pregunta número 17 dice así. Es la característica de los seres vivos donde el organismo responde a estímulos. Esta es la definición de irritabilidad. Alimentación consiste en la nutrición y la nutrición son lo mismo, por lo cual podríamos descartarlas inmediatamente. Y sabemos que reproducción es cuando tiene descendencia un ser vivo. Entonces, bueno, la única opción era la B. Nos vamos con la número 18. Según Darwin, la selección natural es, en este caso, la respuesta es la A. El proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados. Recuerden que la teoría de la evolución de Darwin tiene dos palabras clave. Bueno, podríamos unir tres. Evolución, selección natural y adaptación. En el inciso A tenemos esta palabra clave que es adaptación. Pregunta número 18. Factores orográficos. Primero hay que recordar qué significa la palabra orografía. Orografía se refiere a la descripción de las regiones montañosas. Entonces aquí nos está hablando de cuáles regiones montañosas hacen que México sea un país megadiverso. Pues gracias precisamente a la Sierra Madre Oriental y Occidental que se encuentran después de las llanuras costeras, como ustedes recordarán de los mapas de México, esto hace que los climas se diversifiquen. Entonces genera una barrera para los vientos que provienen de los océanos, generando un clima muy distinto en la región que se encuentra entre estas sierras. Nos vamos con la pregunta número 20. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque genera oxígeno, y glucosa. Recuerden que la fotosíntesis la realizan las plantas, que son organismos autótrofos que se alimentan por sí mismos y que la pueden realizar gracias a que en sus células se encuentran unos organelos muy pequeñitos que se llaman cloroplastos de color verde que contienen clorofila y gracias a ellos se lleva a cabo este proceso de fotosíntesis. Ellos toman el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno gracias a la energía que les proporciona la luz. Pregunta número 21. Proceso que abarca dos momentos, el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono y la transformación de glucosa en energía química ATP. Este es la respiración. Al contrario de la fotosíntesis, en el caso de la respiración, nosotros tomamos el oxígeno del aire y devolvemos el dióxido de carbono. Y bueno, pues la glucosa se transforma en energía química en paquetitos de ATP.
Pregunta número 22. La respiración aerobia se realiza en el organelo celular llamado mitocondria. Bien importante, jóvenes. La mitocondria se encarga de la respiración celular. Los lisosomas, como para repaso, recordemos que son los que se encargan de la digestión, mientras que los cloroplastos se encargan de la fotosíntesis. 23. ¿Cuál de los siguientes organismos es heterótrofo? Heterótrofo quiere decir que se alimenta de otros. Hay que recordar que todas las plantas son autótrofas, como lo mencioné hace un momento, es decir, fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. El frijol es una planta, la lenteja y el algodón. El único organismo heterótrofo es el hongo. La respuesta es la A. 24. Alimentos como la carne y la leche aportan a nuestra dieta principalmente proteínas y minerales, el inciso A. Recuerden que por ahí vimos el plato del buen comer, entonces repásenlo por favor. Pregunta número 25. El proceso celular en el cual la célula madre da origen a dos células hijas con el mismo número cromosómico se le conoce como mitosis. Recuerden que las células se reproducen por medio de mitosis o meiosis. Las células como las nuestras, las que forman nuestro cuerpo. Y la mitosis es por medio de la cual se reproducen prácticamente la mayoría de nuestras células, excepto nuestras células sexuales como el óvulo y el espermatozoide, son los únicos que se reproducen por meiosis. Y en esos casos, las células hijas van a tener la mitad de los cromosomas únicamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Voy a aprovechar para borrar aquí. Pregunta número 26. Tipo de agentes que producen el SIDA. Bueno, recuerden que SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que el responsable de esta enfermedad es el VIH. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Entonces el SIDA es producida por un virus B. Número 27. Los caracteres hereditarios se transmiten a los hijos mediante los cromosomas de las células reproductoras. Recuerden que el óvulo y el espermatozoide llevan esos cromosomas y a la hora de que se fecunda el óvulo con el espermatozoide, se combinan esos cromosomas para dar una célula que contiene tanto características del padre como de la madre. Pregunta número 26. Es considerado uno de los beneficios más comunes del uso de organismos transgénicos. Es el inciso C, producción alternativa de alimentos y medicinas. Puesto que a veces hay algunas plantas, algunos organismos que es muy difícil son muy difíciles de cultivar, entonces, bueno, bajo ciertas condiciones, entonces el que existan este tipo de organismos modificados permite que se puedan producir de otra manera y en otras condiciones menos complicadas. Entonces la respuesta sería la C. Nos vamos con la materia de español. La pregunta 29. La ficha tiene la función de ayudarnos a conservar los datos de una obra. Si se refiere a los datos, pues entonces es bibliográfica. Recuerden que la ficha bibliográfica es la que contiene los datos de una obra. ¿De acuerdo? En la cita textual estoy conservando no solamente los datos del libro, sino también parte del texto tal cual está escrito en esa obra. Y una ficha de trabajo, pues las fichas de trabajo se pueden dividir en varias, hay de resumen, de opinión, de paráfrasis y de cita textual también. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La número 30. Ordena cronológicamente los siguientes párrafos. Esta pregunta ya venía en un examen anterior, entonces simplemente voy a dar la respuesta. Es la historia del político, venía justamente en el examen
previo. Entonces, la pregunta número 30 tiene como respuesta el inciso C, para que nada más lo revisen, jóvenes, por favor. La pregunta número 31. En este caso no voy a hacer lectura, solamente como estamos llena en algunas de estas preguntas están relacionadas más con habilidad verbal, me voy a remitir a dar solamente la respuesta. En este caso, la pregunta número 31 es nos preguntan cuál es el recurso que más utiliza. Nos están dando varios ejemplos de relaciones amorosas diferentes. Entonces, la respuesta era la C, ejemplificación en la 31. Pasamos a la número 32. Bueno, en este caso lo que nos interesa más que nada son las palabras subrayadas. Nos preguntan, ¿las palabras subrayadas son nexos de qué tipo? Entonces recuerden que ya vimos por ahí también nuestros cuadritos de nexos que deben de tener bien estudiados. Los que aparecen aquí son aunque y pero en la pregunta número 32. Y bueno, pues se trata de aquellos que encadenan argumentos. La respuesta sería el inciso D. Después tenemos la pregunta 33. Dice, se emplea con la finalidad de separar ideas que están relacionadas entre sí, además para sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases y oraciones. Entonces, aquí están hablando de la coma. Esa sería la respuesta. Pregunta número 34. Otra vez, signos de puntuación. Se utiliza para introducir una definición o concepto antes de escribir una cita textual, después del vocativo y antes de iniciar una enumeración. Estamos hablando de los 2 puntos. Pasamos a la número 35. Identifica el párrafo principal, identifica la oración principal en el siguiente párrafo. Este año, 155,000 jóvenes no podrán ingresar a la UNAM pese a los esfuerzos que realice esta institución por aumentar la matrícula. Entonces, este año, 150,000 jóvenes, aquí está la principal. Nos dice, este año 155,000 jóvenes, la no podría ser, porque nos está dando la frase incompleta, no nos dice nada. Pese a los esfuerzos que es el C tampoco, D, por aumentar la matrícula tampoco dice nada. La oración principal sería B, 155,000 jóvenes no podrán ingresar a la UNAM. Esa sería la respuesta. 36. Las palabras cuya función sintáctica es modificar los núcleos son. Estamos hablando de aquellas palabras que acompañan al sustantivo, a las cuales les llamamos adjetivos, y las palabras que acompañan al verbo, les llamamos adverbios. La respuesta es la D. 37. Elige la opción en la que el verbo se encuentre en pretérito del indicativo. El pretérito es el pasado, jóvenes. Y recuerden que, pues les comentaba, lo más seguro es que nos pregunten indicativo, el que más estudia. Entonces, ha expresado, que es el inciso A, tenemos un verbo, un tiempo compuesto, es el antepresente. Entonces, ese no. Aquí tenemos, el B es la respuesta, inició. Ahí la tenemos. En el C también tenemos 2 verbos y en el D también tenemos un tiempo compuesto, ¿no? Entonces, la respuesta era la B. Pregunta. Pregunta número 38. Identifica el enunciado que tiene el verbo conjugado en copretérito. Entonces, nuevamente hay que identificar verbos. Recuerden que el copretérito tiene como terminación ia o aba. Aba cuando el verbo en infinitivo termina en ar, ia cuando el verbo en infinitivo termina en er o en ir. Entonces tenemos que identificar esa terminación. En el inciso A dice, uno tras otros fueron llegando.
Tenemos el verbo ser, fueron, está en pasado, llegando, es un gerundio. Entonces definitivamente aquí no está. B, la humanidad viste otra vez sus galas nupciales. Viste está en presente. C, para él no había pintor, había. Aquí tenemos la terminación ia del verbo haber. Esta es la respuesta, el inciso C. Pasamos con la número 39. En la noticia periodística predomina la función referencial porque, recuerden, las noticias periodísticas tienen como objetivo informar. Sí sabemos que en muchos casos se da la opinión, pero bueno, pues ahí no estamos cumpliendo con el objetivo que es la información. Entonces, la función referencial lo que trata de hacer es buscar busca producir un efecto de objetividad. Trata de ser objetivo, es decir, solamente dar la nota, la información. Vámonos con la 40. La frase subrayada promueve el producto mediante el recurso de, aquí tenemos, sano hasta la última croqueta. Entonces, en la pregunta número 40, la respuesta sería la que aparece en el examen es la C, pero bueno, creo yo que en este caso realmente es exageración, ¿no? Está exagerando. Creo yo que sería esa. No está explicando en realidad. Creo que sí es un error en la guía. Lo comento, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que tengo que revisar con un poco más de detalle. Pasamos a la siguiente. Vamos a comenzar con las preguntas de química. Entonces nos dice, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico porque, bueno, vamos aquí a hacer algunas pequeñas anotaciones, jóvenes. Entonces, quiero que pongan mucha atención al pizarrón porque, bueno, pues es algo que vamos a estar trabajando. En este caso, pues nos está hablando de un cambio. Hay que recordar que, bueno, en la naturaleza la materia sufre diferentes tipos de cambios. Esencialmente conocemos dos tipos de cambios: el cambio físico o fenómeno físico y los cambios o fenómenos químicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, en ambos casos la materia está sufriendo un cambio. Sin embargo, la sustancia que comienza en el proceso, la sustancia inicial, va a ser exactamente igual a la sustancia final, después de que haya sufrido ese cambio. En el caso de un fenómeno físico. En el caso de un fenómeno químico, la sustancia inicial o sustancias, porque puede haber más involucradas, va a ser diferente a la sustancia o sustancias finales. Después del cambio van a ser totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues aquí decíamos que hay un cambio, ¿no? Para que nos quede más claro. Por eso, si nosotros vemos algunos ejemplos de fenómenos físicos, pues podemos mencionar la elasticidad o los cambios de estado de agregación, como la evaporación. En el caso de la elasticidad, pues puedes tirar una liga, pues sigue siendo una liga al principio y al final. El agua se evapora, pero el vapor de agua sigue siendo vapor de agua. En cambio, en un fenómeno químico, si nosotros tenemos leche y
la dejamos que fermente, que tenga una fermentación láctica, pues lo que voy a tener después va a ser yogurt, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues sí sabemos que la sustancia inicial va a ser bien distinta a la sustancia final. Regresando a la pregunta número 41, que voy a acercar un poco para que podamos apreciar mejor. Nos dice, la condensación del vapor de agua es un fenómeno físico. ¿Por qué? A. Solo se modifica la temperatura del agua. Sí se modifica la temperatura del agua, pero hay más que eso. Se está modificando su temperatura, pero aparte cambia el estado de agregación, porque las moléculas pues comienzan a distanciarse unas de otras, entonces ya no estamos en líquido, estamos en gaseoso. ¿Cambia la estructura del agua? No, no cambia. Si cambiara la estructura ya no sería agua. ¿Cambia de estado físico? Sí. Esa es la respuesta, la C. ¿Se altera la naturaleza íntima del agua? No. Si se alterara su naturaleza ya no sería agua, ¿no? Entonces no puede ser. 42. Selecciona las propiedades que permiten identificar sustancias. Bueno, nuevamente aquí vamos a hacer un pequeño apunte, por favor, chicos. Esto hay que irlo anotando. Tenemos que las propiedades de la materia las podemos dividir o clasificar de esta forma, como propiedades generales y como propiedades específicas. Las propiedades generales de la materia son aquellas en las que no dependen del tipo de sustancia. Y como su nombre lo dice, las específicas son aquellas que van a depender de la sustancia y van a ser muy útiles porque gracias a las propiedades específicas nosotros podemos determinar la composición del subsuelo, de otro planeta, de un lugar lejano, gracias a esas propiedades específicas, o sea, sin necesidad de hacer, de comprobar a detalle todas las propiedades de esa sustancia, de no tenerla físicamente. A veces con ciertas propiedades específicas nosotros podemos deducir de qué sustancia se trata. Una de las propiedades específicas que hemos tenido la oportunidad de estudiar en los últimos días pues ha sido precisamente la densidad, que fue uno de los temas que se trató en la lectura de Arquímedes. Entonces, bueno, pues sabemos, ahorita lo acabo de mencionar, que eso es súper importante, es la densidad, es una de las propiedades específicas de la materia. Si Arquímedes no hubiera descubierto la densidad, no hubiera podido darse cuenta el rey, en esta leyenda, que la corona contenía plata. Gracias a que Arquímedes supo calcular la densidad del oro, pues se dio cuenta que la corona no tenía el 100% de este material y que seguramente había sido mezclado con plata, ¿no? Entonces, por eso la densidad es de suma importancia. Hay otras propiedades específicas de la materia, como el punto de ebullición, el punto de fusión, el punto de solidificación. Entonces, esos son, voy a poner aquí nada más un ejemplo: punto de ebullición. Sabemos que el agua pues no tiene el mismo punto de ebullición, por ejemplo, que el alcohol. Es un ejemplo, ¿no? Y
Otro de los casos va a ser, otro ejemplo, pues es la solubilidad. Cada sustancia tiene cierta capacidad de disolverse a cierta temperatura en cierto solvente. Generalmente utilizamos el agua, pero también podemos llegar a utilizar otros solventes. Entonces, a eso se le llama coeficiente de solubilidad. También hay otras propiedades, por ejemplo, la resistividad. Cada sustancia tiene su propia resistividad. Hay que recordar que la resistividad, pues, es qué tanto se opone ese material al paso de una corriente eléctrica. A eso se refiere la resistividad. Y bueno, pues en las propiedades generales tenemos casos como el volumen. Si yo tengo 1 litro de una sustancia y 1 litro de otra sustancia, pues no puedo definir cuál es cuál. Entonces, por eso es una propiedad general. El color podría también entrar dentro de las propiedades generales. La masa. Si yo tengo en una bolsa 5 kilogramos de algo y en otra bolsa 5 kilogramos de otra cosa, tampoco podría identificar qué son. Entonces, conforme a lo que acabamos de ver, que espero ya hayan registrado en sus libretas, pues nos damos cuenta que la respuesta, nuevamente voy a acercarla, la respuesta a esta pregunta, donde nos dice selecciona las propiedades que permiten identificar sustancias, pues estaríamos hablando definitivamente de la temperatura de ebullición, solubilidad y densidad. Es el inciso D. Nos vamos con la pregunta 43. Para separar limadura de fierro mezclada con agua se emplea la... Bueno, pues aquí hay que recordar que tenemos los métodos de separación de mezclas jóvenes. En este caso hablamos de la decantación. Si tenemos agua, el agua es un líquido, el fierro es un sólido, y nuevamente regresando al concepto de densidad, como el fierro es más denso, muchísimo más denso que el agua, va a tender a asentarse, a sumergirse en lo profundo de un recipiente que contenga líquido, y bueno, pues posteriormente podemos vertir el líquido en otro recipiente y nos quedamos únicamente con la limadura de fierro. Les comentaba a sus compañeros que, bueno, la decantación es un método que se ha utilizado por mucho tiempo y que una temporada en la que se utilizó muchísimo este método para separar mezclas fue cuando en el viejo oeste hubo lo que se llamó la fiebre del oro en Estados Unidos, y bueno, pues la gente corría a estos lugares donde se encontraban los yacimientos de placer. Y bueno, pues entonces lo que sucedía es que en las corrientes de agua, lo que hacían pues estas personas es que utilizaban como platitos, y bueno, estos platitos los llenaban con agua y quedaban los sedimentos del río al fondo, y bueno, pues comenzaban a agitar esos pequeños platos. Eran como platos como de cobre, y entonces pues por el efecto de la densidad de las pepitas de oro, pues estas iban quedando al fondo, y los sedimentos pues se iban yendo con la corriente de agua hasta que finalmente pues lograban ellos visualizar las pepitas de oro, ¿no? Y eso pues es una de las historias curiosas en cuanto a lo relacionado con la decantación. Entonces, por mucho tiempo se utilizó para poder obtener pepitas de oro. Vámonos con la siguiente pregunta. Nos dice, las partículas subatómicas que dan el número atómico de un elemento son los protones. Acuérdense, por favor, que el número atómico es el número de protones. Es cierto, puede coincidir con el número de electrones y el número de neutrones. Aproximadamente es el mismo número de neutrones y bueno, pues son el mismo número de electrones. Pero está definido el número atómico como el número de protones. Tienen que aprendérselo muy bien, jóvenes. Eso es lo que define de hecho al elemento.
su número de protones. Recuerden que los electrones pueden bailar de un lugar a otro, de un átomo a otro, incluso correr entre los átomos, como lo hacen cuando hay una corriente eléctrica, ¿no? O sea, sí pertenecen al átomo, pero ellos están en movimiento. Los protones no. El protón define de qué átomo se trata, de qué elemento se trata. Si tiene uno es hidrógeno, si tiene dos es helio, si tiene tres es litio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos pasamos a la 45. La 45 dice así: el número atómico del carbono es 6 y el número de masa es 12. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Bueno, igual vamos a hacer un pequeño repaso en este caso. Vamos a recordar cómo está formado el átomo. El átomo tiene una partícula positiva en su interior y una partícula neutra en su interior. Y alrededor del átomo se encuentran unas partículas chiquititas, muy chiquititas, con signo negativo. Entonces resulta que si nosotros observamos, pues a estas les llamamos protones. Estos son los protones. Las que tienen carga neutra les llamamos neutrones. Y las que tienen carga negativa y que se encuentran alrededor les llamamos electrones. Cada uno lo podemos representar con letras diferentes. Por ejemplo, el protón se le simboliza con la P. Al neutrón con una N más menos y al electrón de esta forma, con una E. Bueno, pues resulta que estas partículas tienen características bien distintas. En el caso del protón, pues su masa es muy grande. Y su tamaño es muy grande. Masa y volumen. En el caso del neutrón es lo mismo, son muy grandes. Mientras que en el caso del electrón es tan pequeño todo que podría decirse que es casi insignificante, muy pequeño. Bueno, les comentaba hace un momento que en realidad el número de protones es idéntico al número de electrones y generalmente es igual al número de neutrones. Cada uno de estas partículas está asociado con ciertos números. Por ejemplo, el protón está relacionado con el número atómico. Bueno, más bien los del número atómico. En el caso del neutrón está relacionado con la masa atómica. Y en el caso del electrón está relacionado con la valencia. Es algo que tenemos que tener bien en mente. En este caso el problema nos decía ¿cuántos protones, electrones y neutrones tiene? Pues si dice que su número el número atómico del carbono es 6, se trata de un carbono. Entonces, si su número atómico es 6, por tanto va a tener 6 protones. Eso sí es exactamente igual. Y les acababa de decir que su número de electrones pues tiene que ser igual al de protones, sería 6. Y para estar seguros, el número de neutrones, nada más tenemos que recordar que la masa atómica
se calcula sumando el número de protones, que en este caso tenemos un 6, más el número de neutrones. Entonces aquí en realidad no sabemos cuánto es, pero sí nos dice que esa masa atómica es de 12. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el número de neutrones? Pues en este caso pues es 6. Entonces, ahora sí podemos asegurar que pues el número de protones, electrones y neutrones es 666, que en este caso tenemos en el inciso A. Pasamos a la pregunta número 48. Los símbolos químicos de sodio, potasio, calcio y boro son... Bueno, aquí no hay de otra, se tienen que memorizar la tabla periódica. Entonces, el sodio es Na, el potasio es K, el calcio es Ca. Entonces, la respuesta ya la vimos, es la C.